4 aletas negras, perfectamente alineadas, cortando la superficie gris del Pacífico como cuchillas. Debajo, 4 cuerpos de varias toneladas se sincronizan con una precisión que ningún algoritmo humano ha logrado replicar. Se mueven hacia una pequeña plataforma de hielo donde descansa una foca. La ola llega antes que el miedo. El hielo se inclina, la foca resbala, y la cacería termina antes de que el animal comprenda lo que ha ocurrido. Esto no es instinto, esto es estrategia. Estrategia enseñada de madre a cría, transmitida de generación en generación como si fuera un idioma propio. El Océano Pacífico cubre 63,8 millones de millas cuadradas. Más de un tercio de la superficie total de la Tierra está ocupada por un solo cuerpo de agua. Sus profundidades alcanzan los 11.000 metros en la fosa de las Marianas. Su volumen representa casi la mitad del total oceánico del planeta. 25.000 islas flotan sobre él. Fernando de Magallanes lo llamó Pacífico en 1520 porque sus aguas lucían en calma. Pero eso era solo la superficie. Bajo ella, el 90% de los terremotos del planeta retumban al boca a lo largo del anillo de fuego. Pacífico es solo un nombre, no es su naturaleza. En este reino líquido hay una pregunta que la ciencia lleva siglos intentando responder. ¿Qué forma de inteligencia determina quién sobrevive? La respuesta no está donde esperamos encontrarla. No está en el tamaño. No está en la velocidad. No siempre está en el cerebro. La respuesta tiene forma de ola sincronizada. Tiene forma de tentáculo que piensa solo. Tiene forma de animal que lleva 500 millones de años en el planeta sin necesitar un solo cambio. Bienvenidos a Salvaje World. Lo que están a punto de ver no es un resumen del océano, es una biblioteca. Y cada criatura que habita estas aguas es un libro que la evolución tardó millones de años en escribir. Ningún otro depredador del planeta ha obligado al gran tiburón blanco a desviarse de su ruta. Ninguno excepto la orca. La orca no es el tiburón que muchos imaginan cuando piensan en peligro. Es, de hecho, el miembro más grande de la familia de los delfines. Y lo que la convierte en el predador más temido del Pacífico no es su tamaño. Es algo mucho más difícil de combatir, su inteligencia colectiva. Las orcas viven en unidades familiares llamadas pods, clanes matriarcales donde la hembra de mayor edad no es solo una líder, es una memoria viva. Los investigadores han descubierto algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre el conocimiento animal. Las hembras postmenopáusicas, aquellas que ya no pueden reproducirse, son las más valiosas del grupo. ¿Recuerdan dónde había peces décadas atrás? En años de escasez que los jóvenes del pod nunca vivieron. Su experiencia acumulada es el recurso más valioso del grupo, más que cualquier colmillo o cualquier músculo. En el noreste del Pacífico, los investigadores han identificado 3 ecotipos completamente distintos de orcas. Los residentes, que se especializan en peces, los transeúntes, que cazan mamíferos marinos, y los costeros, que se especializan en tiburones. 3 tipos, 3 estrategias, 3 culturas distintas, y cada pod tiene su propio dialecto, un conjunto de llamadas que ningún otro grupo puede replicar con exactitud. En otras palabras, cada familia de orcas habla un idioma diferente. Cuando cazan, sus tácticas dejarían sin palabras a cualquier estratega militar. La técnica de alimentación en carrusel. Las orcas rodean un banco de arenques, los compactan en una esfera densa y giratoria, y luego, una por una, golpean esa esfera con la cola, aturdiendo docenas de presas de un solo golpe antes de volver a alimentarse. Ninguna rompe la formación. Ninguna come fuera de turno. Velocidad máxima, 55 kilómetros por hora. Pero la velocidad no es su arma principal. Lo que ningún otro depredador hace, la orca lo hace. Enseña. Se ha filmado a madres liberando deliberadamente presas heridas para que sus crías practiquen. Los científicos lo llaman transmisión cultural. No es instinto heredado, es educación. Las orcas de Noruega cazan arenques con carrusel.
Las de Argentina se lanzan a la playa para atrapar leones marinos. Las de Nueva Zelanda se especializan en rayas, misma especie. Civilizaciones completamente distintas, como si los humanos de diferentes continentes hubieran desarrollado tecnologías radicalmente distintas sin perder por ello su humanidad. La orca demuestra que en el océano, la mente más poderosa es la que se comparte. Pero el océano no sigue un solo camino. No toda inteligencia necesita aliados. Algunos predadores han encontrado la perfección en la soledad absoluta. Una sombra. Eso es lo primero que ves si es que llegas a verla. Desde las profundidades donde la luz no alcanza, el gran tiburón blanco mira hacia arriba. Espera. La paciencia es su primera arma. La velocidad, la última. 400 millones de años de evolución han construido algo que la ingeniería humana aún no comprende del todo. Una máquina de emboscada perfecta. Cuando ataca, emerge de las profundidades a más de 55 kilómetros por hora. A veces sale completamente del agua en lo que los investigadores llaman breaching, un lanzamiento que parece desafiar la física. Cada embestida es un cálculo preciso: el ángulo de ataque, la velocidad de aproximación, el momento exacto del impacto. Todo ejecutado en menos de un segundo, sin pensarlo, sin dudarlo. Pero su verdadero secreto no está en los dientes, está en el hocico. Las ampollas de Lorenzini, cientos de receptores electroeléctricos distribuidos en su morro, le permiten detectar el campo eléctrico generado por el latido del corazón de una presa. Aunque la presa esté enterrada bajo la arena, aunque no emita ningún sonido, su corazón late, y el tiburón lo escucha. Sus mandíbulas están armadas con múltiples filas de dientes cerrados que se reemplazan continuamente a lo largo de toda su vida. Un tiburón puede producir y perder más de 20.000 dientes en una sola existencia. Una máquina que la naturaleza nunca deja desarmada. Su rol en el ecosistema es irreemplazable. Como controlador de poblaciones, eliminando a los débiles y enfermos, mantiene la salud de todas las especies que conforman su cadena alimentaria. Quitarlo del océano no es solo perder un depredador, es desestabilizar todo el sistema. Su estado de conservación, vulnerable, según la IUCN. El predador más perfecto que la evolución ha producido en 400 millones de años está siendo amenazado no por un rival natural, sino por nosotros. La orca caza con inteligencia colectiva. El gran tiburón blanco caza con perfección solitaria. 400 millones de años han escrito cada táctica en su ADN. No necesita pensar, solo actuar. El océano esconde formas de inteligencia mucho más extrañas aún, y la siguiente demuestra que un cerebro grande no es el único requisito para la brillantez, ni siquiera uno solo. 500 millones de neuronas. Ese es el número de células nerviosas en el cuerpo de un pulpo, más que algunos mamíferos. Pero lo verdaderamente perturbador no es la cantidad, es la distribución. 2/3 de esas neuronas no están en su cerebro, están en sus 8 brazos. Cada brazo de un pulpo actúa como un cerebro en miniatura. Puede tomar decisiones propias, reaccionar de forma autónoma, incluso saborear y sentir el entorno sin esperar instrucciones del cerebro central. Si la orca es un genio colectivo, el pulpo es algo más desconcertante aún, una inteligencia distribuida.
Una mente sin centro, esparcida por todo el cuerpo. Su capacidad de camuflaje desafía cualquier tecnología que los humanos hayamos desarrollado. Millones de células pigmentarias llamadas cromatóforos cubren su piel, permitiéndole cambiar de color, patrón e incluso textura en menos de un cuarto de segundo. Un momento parece un trozo de coral. Al siguiente, arena. Luego, fango. Y luego, simplemente desaparece. El pulpo mímico lleva este arte a su forma más extrema. Puede imitar la forma, el movimiento y el comportamiento de más de 15 especies distintas: rayas, peces escorpión, medusas, serpientes marinas. No es un reflejo defensivo simple. Es una actuación calculada, un drama de supervivencia que cambia de guión con cada amenaza. Y hay algo más que lo separa de casi todo lo que conocemos en el reino animal invertebrado. Usa herramientas. En Indonesia, investigadores filmaron a un pulpo recogiendo 2 mitades de una cáscara de coco, transportándolas mientras se desplazaba, y luego ensamblándolas para construir un refugio cuando lo necesitaba. Un invertebrado que planifica el futuro, que actúa hoy pensando en lo que necesitará mañana. Su sangre es azul. No por metáfora, sino porque usa hemocianina basada en cobre en lugar de la hemoglobina basada en hierro que tenemos los humanos. 3 corazones bombean esa sangre azul. 2 corazones branquiales mueven la sangre a través de las branquias. Un tercer corazón la distribuye al resto del cuerpo. Cuando el pulpo nada activamente, ese tercer corazón se detiene, lo que explica por qué los pulpos prefieren arrastrarse. Nadar los agota. Cuando se siente amenazado, libera una nube de tinta, no solo para oscurecer la visión del depredador. Esa tinta contiene tirosina, un compuesto que anula temporalmente el sentido del olfato del atacante. Un arma química que ciega y desorienta al mismo tiempo. Puede escurrirse a través de cualquier apertura más grande que su pico, la única parte dura de su cuerpo sin huesos. Un pulpo de 9 kilogramos puede pasar por un orificio del tamaño de una moneda. Vive como máximo 2 años. En ese tiempo demuestra una inteligencia que muchas especies que viven décadas nunca alcanzan. Reconoce rostros humanos individuales, resuelve problemas, recuerda soluciones. Un experimento mostró que los pulpos encerrados en tarros sellados aprendían a abrirlos desde adentro, solos, sin que nadie les enseñara. Pero quizás lo más conmovedor del pulpo no es su inteligencia, es su sacrificio. Una madre pulpo pone sus huevos en una cavidad oscura y los custodia durante semanas, en algunas especies hasta 4 años y medio. Durante todo ese tiempo no come. Abanica el agua constantemente para mantener los huevos oxigenados. Repele a cualquier intruso. Y cuando los pequeños eclosionan, la madre está completamente agotada. Muere junto a la nueva generación que jamás verá crecer. Cada pequeño pulpo nada hacia el océano abierto cargando el legado de una madre que entregó su vida por su existencia. La inteligencia del pulpo no está solo en sus brazos ni en sus cromatóforos. Está en algo que la evolución lleva grabando desde el principio: el instinto de sacrificio. El pulpo engaña a sus enemigos con la forma. Pero en las profundidades del océano hay una criatura que ha engañado al tiempo mismo. Y lo hace sin una sola neurona, sin cerebro, sin corazón, sin sangre. El 95% de su cuerpo es agua, y llevan más de 500 millones de años en el planeta. Más que los dinosaurios, más que los peces, más que los insectos. A primera vista, las medusas parecen lo más simple que el océano ha producido. Sin embargo, son uno de los mayores éxitos de la evolución. En las profundidades donde la luz nunca llega, algunas especies brillan. Bioluminiscencia, luz viva. Se convierten en linternas flotantes en la oscuridad eterna, atrayendo presas o advirtiendo a depredadores con un lenguaje que precede a cualquier idioma que los humanos hayamos inventado. Los tentáculos de la medusa melena de león pueden superar los 30 metros de longitud, más largos que una ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido. Cada tentáculo contiene millones de nematocistos, células urticantes que se disparan a una velocidad superior a la de una bala, sin cerebro que calcule, sin ojos que apunten. Solo el estímulo y la respuesta perfecta, escrita en cada célula por 500 millones de años de ensayo y error. No piensan, no planifican. Pero su tasa de éxito en la captura de presas es asombrosa. Un diseño tan simple que es perfecto. Tan perfecto que no ha necesitado cambiar en medio billón de años. Y luego está ella, Turritopsis dohrnii, la especie que la ciencia llama la medusa inmortal. Cuando está herida, estresada o simplemente envejecida, Turritopsis dohrnii no muere, revierte su ciclo de vida, se transforma de adulto a pólipo larval y vuelve a empezar desde cero. El proceso se llama transdiferenciación. Las células adultas revierten a células madre y crecen de nuevo formando un cuerpo completamente nuevo. No es eterna juventud,
Es envejecer y luego volver a ser joven. Un ciclo que, en teoría, podría repetirse indefinidamente, sin cerebro, sin corazón, y ha derrotado a la muerte. Si la inteligencia se mide por la capacidad de perdurar, entonces la medusa posee la forma de sabiduría más absoluta que la evolución ha producido. Una sabiduría que tardó 500 millones de años en perfeccionar. La inmortalidad no requiere un cerebro, solo tiempo suficiente para que la naturaleza encuentre la respuesta. De lo inmortal pasamos ahora a dos criaturas que representan los extremos opuestos del espectro, una diseñada para detectar lo invisible, la otra para demostrar que las armas no siempre son la respuesta. Hay pocas imágenes en el océano tan desconcertantes como la primera vez que ves un tiburón martillo cara a cara. Esa cabeza, ese morro aplanado y extendido en dos direcciones que la ciencia llama cefalofil, no es un accidente del diseño, es un radar biológico. Miles de ampollas de Lorenzini distribuidas sobre toda la superficie del cefalofil convierten esa cabeza en un escáner de 360 grados. Los ojos, ubicados en los extremos más alejados, le otorgan una visión estereoscópica que ningún otro tiburón posee, capaz de detectar presas enterradas bajo la arena a varios metros de distancia. De las 9 especies de tiburón martillo existentes, el gran martillo está al borde de la extinción. La IUCN lo cataloga como críticamente amenazado. Durante el día, cientos de ellos se congregan en formación, una visión que pocos buzos olvidarán. Por la noche, se dispersan para cazar solos, especializándose principalmente en rayas. Su inteligencia es sensorial. Percibe el mundo con facultades que los humanos simplemente no poseemos. En el extremo opuesto de este espectro, un gigante de 18 metros desliza su cuerpo por las mismas aguas sin atacar absolutamente nada. El tiburón ballena, el pez más grande del planeta. Su boca se abre como una compuerta, pero solo para filtrar plancton, pequeños peces y huevos de peces. Sin colmillos, sin veneno, sin armas de ningún tipo. Y sin embargo, ha sobrevivido durante millones de años. Junto a él viajan rémoras, adheridas con sus discos de succión, aprovechando los restos de comida y encontrando protección en la inmensidad de su huésped. Incluso el simple paso del tiburón ballena por el océano crea un ecosistema móvil. Un mundo entero que viaja con él. Cada tiburón ballena lleva en su piel un patrón único de manchas blancas, tan individual como una huella dactilar humana. Los científicos utilizan fotografías de esas marcas para identificar a cada animal en bases de datos globales, una forma de identidad que la naturaleza diseñó mucho antes de que nosotros inventáramos los documentos de identidad. Su población ha disminuido más de un 50% en los últimos 75 años. Estado en peligro según la IUCN. El gigante más gentil del océano está desapareciendo, no porque sea débil, sino porque el mundo a su alrededor cambia más rápido de lo que puede adaptarse. La inteligencia del tiburón ballena es la renuncia, abandonar las armas, prescindir de la violencia y sobrevivir millones de años con esa sola decisión.
Veneno, inmortalidad, radar sensorial, renuncia a la violencia. Son las inteligencias del individuo. Cada organismo solo ha encontrado su propio camino. Pero el océano guarda otra forma de inteligencia que no pertenece a ningún ser en particular. Pertenece a todos a la vez. Una sola sardina, 20 centímetros de largo, menos de 200 gramos, sin colmillos, sin veneno, sin armadura. Sola es una de las criaturas más vulnerables del océano. 1.000 millones de sardinas juntas son una fuerza que ningún depredador puede ignorar. Las sardinas se mueven en cardúmenes que pueden numerarse en miles de millones, extendiéndose durante kilómetros a lo largo del agua. No hay líder, no hay un cerebro central que dé órdenes. Entonces, ¿cómo se mueve esa masa como una sola entidad? La respuesta está en la línea lateral, un órgano sensorial que recorre ambos lados del cuerpo de cada sardina, permitiéndole percibir el movimiento y la presión del agua de sus vecinos. Cada pez reacciona únicamente a sus 3 compañeros más cercanos. Pero cuando 1.000 millones de peces siguen esa misma regla simple, el resultado es un superorganismo que se mueve con una coordinación que desafía la lógica. Cuando son atacados, el cardumen forma una bola de sebo, una esfera densa y giratoria donde cada pez cambia de posición constantemente. Ningún depredador puede apuntar a un individuo. El objetivo se mueve antes de que el ataque llegue. La gran corrida de sardinas frente a las costas de Sudáfrica es uno de los eventos biológicos más grandes del planeta. Miles de millones de sardinas migran a lo largo de la costa formando una cinta plateada que se extiende durante decenas de kilómetros, y cada depredador del océano lo sabe. Delfines, tiburones, ballenas, aves marinas, todo converge. Sin la sardina, el sistema colapsa. Pero hay una especie que va más lejos que el simple movimiento colectivo. No solo se mueven juntos, se conocen. El delfín mular es quizás el animal marino más estudiado del planeta, y cuanto más lo estudiamos, más nos asombra. Cada delfín posee un silbido firma, un sonido único que desarrolla en la infancia y que funciona exactamente como un nombre. Cuando un delfín llama a otro por su silbido firma, el que es llamado responde. Cuando una madre se separa de su cría, emite su propio silbido para que la pequeña pueda encontrarla. En todo el reino animal, además de los humanos, prácticamente ninguna otra especie posee un sistema semejante de denominación individual. Coloca un espejo frente a un delfín y lo usará para inspeccionar marcas en su propio cuerpo. Abrirá la boca para mirarse por dentro. Pasará el test de reconocimiento en espejo, el indicador científico de autoconciencia, una lista que incluye humanos, grandes simios, córvidos, elefantes y delfines. Saben quiénes son. Su sistema de ecolocalización emite clics ultrasónicos y analiza los ecos para determinar la ubicación, el tamaño, la velocidad e incluso la estructura interna de un objeto. Un delfín puede distinguir 2 esferas de metal que difieren apenas milímetros, en completa oscuridad. En la bahía Shark de Australia, un grupo de hembras ha desarrollado el hábito de colocarse esponjas en el hocico mientras buscan alimento en el fondo arenoso, protegiéndose de raspaduras en el coral. Ese comportamiento se ha transmitido de madre a hija durante generaciones. Uso de herramientas. Transmisión cultural. 2 rasgos que durante siglos creímos exclusivos de los humanos. Juegan, no solo para practicar. Surfean olas, lanzan algas al aire, persiguen a sus compañeros entre los bosques de kelp. Juegan porque algo en ellos encuentra placer en ello. Cuando un delfín se debilita, el pod lo levanta hasta la superficie para que pueda respirar. Cuando uno muere, los compañeros permanecen junto al cuerpo durante horas. Hay algo en ese comportamiento que resulta difícil de nombrar sin usar palabras que solíamos reservar solo para nosotros mismos. El delfín no es solo inteligente, es consciente de su propia inteligencia. Es el puente entre la sabiduría instintiva del océano y la autoconciencia que los humanos alguna vez creyeron nuestra propiedad exclusiva. Pero lo más extraordinario de la tortuga marina no es su tamaño ni su resistencia, es su memoria.
Una hembra tortuga, después de décadas en el océano, regresa a la playa exacta donde nació para poner sus propios huevos. El mismo tramo de arena, el mismo kilómetro de costa, a veces el mismo metro. Este fenómeno, llamado filopatría natal, es un sistema de navegación que la ciencia aún no ha descifrado completamente. No es la memoria de un cerebro. Es la memoria de un linaje, codificada en el ADN, transmitida de una generación a la siguiente durante 100 millones de años. Por la noche, bajo la luz de la luna, la madre tortuga se arrastra hasta la arena, cava su nido y deposita cientos de huevos. La luz de la luna y el horizonte la guían, y esas mismas señales guiarán a sus crías cuando emerjan y se lancen hacia el mar. Pero solo una de cada 1000 crías llegará a adulto. Desde el momento en que salen de su nido de arena, cada pequeña tortuga enfrenta una carrera de vida o muerte. Gaviotas desde arriba, cangrejos fantasma en la arena. Y si llegan al agua, peces más grandes esperando. Menos de 50 metros, el trayecto más peligroso de sus vidas. 6 de las 7 especies de tortuga marina están amenazadas. Plástico que confunden con medusas. Pérdida de playas de anidación. Captura accidental en redes de pesca. 100 millones de años de evolución perfecta, y el mayor peligro que jamás han enfrentado llega en forma de bolsa de plástico y línea de pesca. La inteligencia de la tortuga marina no reside en su cerebro, reside en su sangre, en la información que ha viajado de madre a hija durante más tiempo del que los humanos llevamos caminando sobre la Tierra. Y donde las tortugas ponen sus huevos, donde los arrecifes de coral se extienden bajo las aguas cálidas del Pacífico, funciona la última forma de inteligencia de nuestra historia. La más silenciosa, la más frágil, y quizás la más necesaria de todas. Llaman al arrecife de coral la selva tropical del mar, pero es mucho más que eso. Es una ciudad. Una ciudad submarina construida por millones de pequeños organismos que trabajan juntos, cada uno cumpliendo su función, sin que nadie lo coordine, sin que nadie dé órdenes. Los corales secretan carbonato de calcio para construir sus esqueletos. Generación tras generación, esos esqueletos se apilan, formando estructuras que pueden tardar 10.000 años en construirse y que son visibles desde el espacio. El erizo de mar, con su extraña estructura mandibular de 5 piezas que Aristóteles llamó la linterna de Aristóteles, pastorea constantemente sobre las algas que, de no ser controladas, asfixiarían el coral. Sin el erizo, el arrecife desaparece bajo una alfombra verde. Cerca de 950 especies de erizos de mar existen en el mundo, cada una ocupando su lugar en la red. El Triángulo de Coral, en el Pacífico Occidental, alberga la mayor biodiversidad marina del planeta. Más de 600 especies de coral, más de 2.000 especies de peces, más de 130 especies de tiburones y rayas, todo interconectado, todo dependiente de todo lo demás. Una red tan intrincada que los científicos llevan décadas intentando comprenderla completamente. Pero esta ciudad está ardiendo. El blanqueamiento de coral, provocado por el aumento de la temperatura oceánica, está matando los arrecifes a una velocidad sin precedentes. Cuando el agua se calienta demasiado, el coral expulsa las algas simbióticas de las que obtiene la mayor parte de su energía. Sin ellas, pierde su color y comienza a morir. Si la temperatura baja a tiempo, puede recuperarse. Si no, muere. Y luego está el gran parche de basura del Pacífico. Una masa flotante de plástico 2 veces más grande que Texas. La mayoría de ese plástico no son botellas ni bolsas enteras. Son fragmentos microscópicos, trozos más pequeños que un grano de arroz, invisibles a simple vista pero omnipresentes. El plancton lo ingiere.
Los peces pequeños lo comen, los peces más grandes los comen a ellos, las tortugas lo comen, las ballenas lo comen, nosotros lo comemos. La contaminación que creemos haber desechado no desaparece, solo cambia de forma y regresa. A lo largo de este viaje, hemos conocido 8 respuestas a la misma pregunta. ¿Qué forma de inteligencia determina la supervivencia en el océano más grande del planeta? La orca sabe cooperar. Construyó una civilización antes de que los humanos entendiéramos siquiera qué era una sociedad. El gran tiburón blanco sabe esperar. 400 millones de años lo han hecho perfecto, y la perfección no necesita prisa. El pulpo sabe transformarse. Tiene 8 cerebros, 3 corazones y la capacidad de renunciar a su propia vida por la siguiente generación. La medusa sabe perdurar. Sin cerebro, sin corazón, ha derrotado al tiempo mismo. El tiburón martillo sabe percibir lo que otros no pueden ver. El tiburón ballena sabe que las armas más poderosas no siempre son las más necesarias. La sardina sabe que sola no es nada, y que junto a 1.000 millones es invencible. El delfín sabe quién es consciente de su existencia de una forma que, hasta hace poco, creíamos exclusiva de nuestra especie. Y la tortuga marina sabe dónde está su hogar, aunque tarde décadas en volver a él. Cada especie es una respuesta, y el Pacífico es la biblioteca que las contiene todas. Pero esa biblioteca está bajo amenaza, no de un meteorito, no de una erupción volcánica, no de ninguna de las catástrofes que han reconfigurado la Tierra en el pasado. Está bajo amenaza de nosotros mismos, de decisiones que tomamos cada día sin pensar en lo que se extiende bajo la superficie de un océano que cubre 1/3 de nuestro planeta. El océano lleva 500 millones de años escribiendo soluciones a los problemas de la supervivencia. Nosotros llevamos unos pocos siglos creando problemas que él no sabe cómo resolver. Quizás lo más inteligente que podamos hacer es escuchar antes de que haya algo que ya no se pueda oír. Este océano tiene más historias de las que un solo video puede contar. Si alguna de estas criaturas te dejó con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que debería hacer. Suscríbete a Salvaje World. Cada semana nos adentramos en un rincón del planeta que pocas personas han visto. La próxima expedición ya está en camino, y lo que vamos a mostrar cambia la forma en que ves el mundo natural. ¿Qué forma de inteligencia te pareció más impresionante? ¿La estrategia colectiva de la orca, la transformación del pulpo o la inmortalidad de la medusa? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno.